En el año 371 a.C., la maquinaria militar más temida del mundo antiguo, el ejército espartano, fue aniquilada en el campo de batalla de Leuctra por una fuerza numéricamente inferior de una ciudad hasta entonces secundaria. El rey espartano yacía muerto entre más de 1000 de sus hoplitas de élite, un desenlace que nadie creía posible. ¿Cómo pudo Tebas, una polis eclipsada durante generaciones, orquestar la caída del invencible hegemón de Grecia y cambiar el curso de la historia para siempre? La respuesta no se encuentra únicamente en el polvo de esa llanura beocia, sino en las décadas de arrogancia y opresión que la precedieron, en las alianzas forjadas en el secreto y en la mente de un genio militar que se atrevió a desafiar 200 años de tradición bélica. La historia de esta increíble transformación comienza, paradójicamente, con el mayor triunfo de Esparta. En el año 404 a.C., tras casi 3 décadas de un conflicto brutal que había desangrado a toda la Hélade, la guerra del Peloponeso llegaba a su fin. Las murallas de Atenas fueron derribadas bajo la mirada severa de los vencedores lacedemonios, y su imperio, que una vez dominó el Egeo con su flota de trirremes, se desmoronó como un castillo de arena. Esparta, la austera y militarizada polis del Peloponeso, se erigía como la dueña indiscutible de Grecia. Un sentimiento de orden y disciplina parecía imponerse sobre el caos de la guerra, pero bajo esa superficie de paz forzada, las semillas del resentimiento ya comenzaban a germinar. La hegemonía espartana no fue benévola. Se impuso con una mano de hierro, estableciendo oligarquías afines en las ciudades que antes habían sido democracias vibrantes y exigiendo tributos que asfixiaban sus economías. El arquitecto de esta victoria, el brillante y ambicioso Nabarca Lisandro, no se contentó con subyugar Atenas, sino que buscó proyectar el poder espartano por todo el mundo griego. Su figura, casi deificada tras la victoria en Egospótamos, encarnaba tanto la gloria como la creciente arrogancia de su patria. La primera década del siglo Inca se fue, por tanto, un periodo de dominación espartana aparentemente incontestable. Sus guarniciones, los temidos armostas, se instalaron en ciudadelas por toda Grecia, un recordatorio constante de quién ostentaba el poder. Sin embargo, cada tributo recaudado, cada decreto impuesto y cada acto de prepotencia de un oficial espartano avivaba las brasas de la discordia. Lejos de admirar a sus nuevos amos, las polis griegas comenzaron a verlos como tiranos, y un profundo y peligroso sentimiento antiespartano empezó a tomar forma, extendiéndose como una plaga silenciosa por las calles y las asambleas de las ciudades sometidas. Este odio latente necesitaba un catalizador, un lugar donde la resistencia pudiera cristalizar, y pronto lo encontraría en dos de las víctimas más notables del poder lacedemonio, la humillada Atenas y la orgullosa Tebas. Fue en Tebas, la principal ciudad de Beocia, y en la renaciente Atenas donde los núcleos de resistencia se hicieron más fuertes y organizados. La tensión entre el bloque hegemónico espartano y esta incipiente alianza de descontentos creció hasta volverse insostenible. A finales de ese mismo siglo, la olla a presión finalmente estalló, dando lugar a la llamada Guerra de Corinto. El conflicto no fue una simple rebelión, sino una conflagración a gran escala. De un lado, la formidable Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, y del otro, una nueva y desesperada coalición formada por Atenas, Corinto, Argos y la propia Tebas. Pero no estaban solos. Desde el este, el imperio aqueménida, el antiguo enemigo de toda Grecia, observaba con atención. El gran rey persa temía que una Esparta sin rivales se convirtiera en una amenaza aún mayor para sus intereses en Anatolia, por lo que en un giro de realpolitik magistral, comenzó a financiar generosamente al bando antiespartano. El oro persa fluyó hacia las arcas de Atenas y Tebas, permitiéndoles reconstruir sus flotas y ejércitos. Las espadas, las xifos, no tardaron en desenvainarse. La primera gran conmoción para Esparta llegó en la batalla de Aliarto. Allí, un ejército tebano se enfrentó a las fuerzas lideradas por el mismísimo Lisandro. En un combate feroz, el héroe de la guerra del Peloponeso, el hombre que había puesto de rodillas a Atenas, cayó muerto. Su pérdida fue un golpe devastador para la moral espartana y una victoria electrizante para Tebas, que demostró que los lacedemonios no solo podían ser desafiados, sino también vencidos. La sangría para Esparta no terminó ahí. Cerca de la isla de Gnido, su poderosa flota, que había dominado los mares desde la derrota ateniense, fue completamente aplastada por una flota persa bajo el mando del almirante ateniense Conón. La noticia de este desastre naval resonó por todo el Egeo, rompiendo el control espartano de las rutas marítimas. La ofensiva persa, sin embargo, no fue meramente militar. Agentes aqueménidas, cargados de oro e ideas subversivas, viajaron por toda Grecia, avivando el fuego del sentimiento antiespartano entre la población, sobornando a políticos y difundiendo propaganda.
Para los estrategas en Esparta, el panorama se ensombrecía a cada momento. Sus ejércitos, aunque todavía formidables en tierra, sangraban en múltiples frentes. Y entonces, en el año 391 a.C., ocurrió lo impensable. En la batalla de Lequeo, un contingente ateniense bajo el mando del innovador general Ifícrates, compuesto en su mayoría por tropas ligeras, los peltastas, logró aniquilar a una mora completa de 600 hoplitas espartanos. 600 de los guerreros más disciplinados y temidos del mundo, masacrados por tropas consideradas inferiores. El mito de la invencibilidad del hoplita espartano en campo abierto quedó hecho añicos. El impacto psicológico de esta derrota fue inmenso. Si 600 espartanos podían ser destruidos, entonces ningún ejército lacedemonio era invulnerable. En este punto crítico, cuando la guerra había desgastado a ambos bandos y el poder de Esparta se había erosionado significativamente, el imperio aqueménida decidió que ya era suficiente. Su objetivo no era reemplazar la hegemonía espartana por una tebana o ateniense, sino mantener a los griegos divididos y débiles. Así, el gran rey impuso una paz a su medida, conocida como la Paz de Antálcidas o la Paz del Rey. Este tratado, proclamado en 387 a.C., devolvía las ciudades griegas de Asia Menor a Persia y garantizaba la autonomía de las polis en Grecia, con la notable excepción de las que formaban parte de la Liga del Peloponeso. Esparta fue designada como la garante de esta paz, lo que en la práctica le permitía mantener su posición de poder, aunque considerablemente mermada. La guerra de Corinto había terminado, pero las brasas del conflicto seguían vivas. Esparta, a pesar de haber perdido a muchos hombres y el aura de invencibilidad, seguía siendo la principal potencia terrestre de la Hélade. Con la autoridad que le confería la paz del rey, se dedicó a reafirmar su dominio de una manera aún más despótica, castigando a sus antiguos enemigos y recompensando a sus aliados. Se impusieron nuevos impuestos, se reclutaron soldados a la fuerza para reponer sus mermadas filas y el resentimiento, lejos de disiparse, se intensificó. El descontento se enquistó en el corazón de las polis sometidas. La paz se sentía más como una tregua armada que como una verdadera reconciliación. El deseo de que un verdadero campeón se alzara y plantara cara a Esparta de una vez por todas era una corriente subterránea que recorría toda Grecia. Y Esparta, en su arrogancia, les daría la razón definitiva para rebelarse. Su expansionismo no cesó ni siquiera en tiempos de paz. En un acto de agresión descarada que violaba el espíritu de la misma paz que debían proteger. En el año 382 a.C., un comandante espartano llamado Fébidas, que pasaba por Beocia con su ejército, aprovechó una disputa interna en Tebas para tomar por sorpresa la Cadmea, la ciudadela tebana. La capital de Beocia, una de las ciudades que más valientemente había luchado por su libertad, fue ocupada. Se instauró un gobierno títere pro-espartano y la democracia fue abolida. Esta conquista brutal de Tebas provocó un éxodo masivo de sus líderes y ciudadanos más prominentes. Más de 300 demócratas tebanos, entre ellos un carismático líder llamado Pelópidas, huyeron y encontraron refugio en Atenas, la vieja rival que ahora se convertía en un santuario para los enemigos de Esparta. En las calles de Atenas, estos exiliados no se lamentaron en la inacción. Comenzaron a conspirar, a organizar una resistencia secreta, soñando con el día en que pudieran liberar su patria. Mientras tanto, en Tebas, la ocupación espartana fue todo menos pacífica. La guarnición lacedemonia y el gobierno oligárquico que habían instalado gobernaban con puño de hierro, generando un profundo descontento entre la población. La presión popular crecía día a día, alimentada por el orgullo herido y el odio hacia los ocupantes. La situación era una bomba de tiempo, y no tardó en estallar. En el año 379 a.C., la ocupación espartana, que había durado apenas 3 años, llegó a un final sangriento. Un pequeño grupo de conspiradores, liderados por Pelópidas y otros exiliados que regresaron en secreto a la ciudad disfrazados de campesinos, se infiltraron en una fiesta de los líderes del gobierno proespartano y los asesinaron. La señal fue dada, y la población de Tebas, harta de la tiranía, se levantó en una revuelta masiva. La facción proespartana fue aniquilada por una turba enfurecida, y la guarnición espartana, asediada en la Cadmea y sin esperanzas de recibir refuerzos a tiempo, se vio obligada a negociar una rendición y abandonar la ciudad. La liberación de Tebas fue un evento electrizante. Los exiliados regresaron en masa, aclamados como héroes. Se restauró la democracia y se estableció un nuevo gobierno, firmemente proateniense y visceralmente antiespartano. Para Esparta, la noticia fue un desastre. No solo habían perdido el control de una ciudad estratégica, sino que la rebelión exitosa de Tebas era un ejemplo peligroso para todas las demás polis sometidas. Y para colmo de males, Atenas,
sintiéndose amenazada por la agresividad espartana y envalentonada por el éxito tebano, decidió que era hora de actuar. En el 377 a.C., estableció la Segunda Liga Ateniense. A diferencia de su primer imperio, esta nueva alianza se fundaba, al menos en teoría, en principios de igualdad y defensa mutua, con el objetivo explícito de protegerse tanto de la agresión espartana como de una posible intervención persa. Decenas de ciudades del Egeo y de la Grecia continental se unieron a la liga, formando un formidable bloque de poder naval y terrestre que se oponía directamente a Esparta. El equilibrio de poder en Grecia había cambiado drásticamente. Ante esta cadena de contratiempos, Esparta no podía quedarse de brazos cruzados. Su prestigio estaba en juego, y una respuesta contundente era necesaria para reafirmar su autoridad. Los éforos y los reyes espartanos, liderados por el rey Agesilao, un veterano de la guerra de Corinto y un enemigo acérrimo de Tebas, comenzaron a planificar su venganza. Se enviaron expediciones militares al norte, a Beocia, con el objetivo de castigar a Tebas y a sus ciudades aliadas. Estas campañas no buscaban una batalla decisiva, sino una guerra de desgaste, saquear las cosechas, aterrorizar a la población y demostrar que el poder terrestre de Esparta seguía siendo temible. Durante varios años, los campos de Beocia se convirtieron en el escenario de una lucha constante, con los ejércitos espartanos invadiendo en verano y los tebanos defendiendo su territorio con una tenacidad creciente. Fue durante este periodo de conflicto de baja intensidad cuando el ejército tebano comenzó a transformarse. Bajo el liderazgo de dos amigos y genios militares excepcionales, Pelópidas y Epaminondas, las tácticas y la moral de los hoplitas tebanos mejoraron drásticamente. Crearon una unidad de élite, el Batallón Sagrado, un cuerpo de 300 hombres compuesto por 150 parejas de amantes, cuya lealtad mutua en el campo de batalla los hacía prácticamente irrompibles. Mientras la guerra terrestre se prolongaba en Beocia, un enfrentamiento crucial tuvo lugar en el mar Egeo. En el año 376 a.C., cerca de la isla de Naxos, la recién reconstituida flota ateniense, bajo el mando del almirante Cabrias, se enfrentó a la flota espartana. En una batalla naval contundente, los atenienses aplastaron a sus adversarios, asegurando el control del Egeo para la Segunda Liga Ateniense y cortando la capacidad de Esparta para proyectar su poder por mar. La victoria en Naxos fue un impulso moral gigantesco para la alianza antiespartana. Con el mar asegurado por Atenas, Tebas podía concentrarse en la guerra terrestre. La alianza tebano-ateniense, trabajando en conjunto, no tardó mucho en expulsar a las guarniciones espartanas que quedaban en Beocia. La región fue finalmente liberada del control lacedemonio. Pero una vez alcanzado este objetivo, Tebas dio un giro inesperado a su política. Ya no se contentaba con defender su libertad. Ahora buscaba su propia hegemonía. Liderada por Epaminondas, cuya visión estratégica iba mucho más allá de la simple defensa, Tebas comenzó a reafirmar su control sobre las demás ciudades de Beocia, obligándolas a unirse a una refundada Liga Beocia bajo su liderazgo absoluto. La postura tebana se volvió mucho más agresiva. Su ejército, forjado en años de lucha y ahora uno de los más experimentados de Grecia, comenzó a expandir su influencia más allá de las fronteras de Beocia, entrando en conflicto con otras polis vecinas como Focea y Platea, esta última una antigua y fiel aliada de Atenas. Este cambio de actitud fue observado con creciente desconfianza y alarma desde Atenas. Los atenienses habían apoyado a Tebas para debilitar a Esparta, no para crear un nuevo imperio en su patio trasero. La destrucción de Platea por parte de los tebanos fue la gota que colmó el vaso. La alianza tebano-ateniense, que tan eficazmente había desafiado a Esparta, comenzó a resquebrajarse por las tensiones internas y las ambiciones contrapuestas. Esparta, por su parte, observaba estos acontecimientos con una mezcla de preocupación y oportunidad. Veían en la creciente ambición de Tebas y en su líder, Epaminondas, una amenaza existencial. Pero también veían en la ruptura entre Tebas y Atenas una oportunidad para aislar a su enemigo más odiado. Comprendieron que si no actuaban con rapidez y decisión, el poder tebano podría convertirse en un problema irreversible. Era el momento de organizar una campaña definitiva, una que no solo castigara a Tebas, sino que la destruyera por completo, reafirmando el dominio espartano de una vez por todas. La situación en este punto era extremadamente tensa. El aire en Grecia estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta violenta. En un último intento por evitar una conflagración total, se convocó una asamblea de paz en la propia Esparta en el año 371 a.C. A ella acudieron delegaciones de todas las principales potencias, espartanos, atenienses, tebanos y líderes de otras muchas polis griegas. El objetivo era llegar a un nuevo acuerdo de paz general que pusiera fin a las hostilidades.
Durante días, las negociaciones avanzaron lentamente. Se acordó que todas las polis debían ser autónomas y que las guarniciones debían ser retiradas de las ciudades ocupadas. Sin embargo, cuando llegó el momento de jurar los acuerdos, surgió el punto muerto. El rey espartano Agesilao exigió que los tebanos juraran el tratado solo en nombre de la ciudad de Tebas. Pero Epaminondas, que lideraba la delegación tebana, se negó rotundamente. Con una audacia que dejó atónita a la asamblea, se levantó y declaró que juraría el tratado no solo en nombre de Tebas, sino como el líder de toda la Liga Beocia. Su argumento era simple y lógico. Si Esparta juraba en nombre de toda su liga, Tebas tenía el mismo derecho. La demanda de Epaminondas era un desafío directo y público a la autoridad de Esparta. Reconocer a la Liga Beocia significaba aceptar la hegemonía tebana sobre la región, algo que Esparta, como garante de la autonomía de las polis, no podía tolerar. Agesilao, enfurecido por lo que consideraba una insolencia intolerable, borró el nombre de Tebas del tratado. Todo intento de paz fue en vano. La guerra era inevitable. La delegación tebana abandonó a Esparta sabiendo que habían cruzado el Rubicón. La respuesta espartana fue inmediata y masiva. El rey Cleómbroto, que ya se encontraba en Focea con un gran ejército, recibió la orden de marchar directamente sobre Beocia e imponer la voluntad espartana por la fuerza. El destino de Grecia se decidiría en un único y terrible enfrentamiento. El ejército de Cleómbroto era una fuerza formidable, la encarnación del poderío militar lacedemonio. Penetraron en Beocia por una ruta inesperada, evitando los pasos defendidos por los tebanos y cayendo sobre su territorio por el noroeste, tomando el fuerte de Creusis y capturando 12 triremes tebanas ancladas en su puerto. Desde allí, marcharon hacia el este, adentrándose en el corazón de Beocia hasta llegar a la llanura de Liptra, a pocos kilómetros al sur de la propia ciudad de Tebas. Allí acamparon, esperando la llegada del ejército enemigo, confiados en su superioridad. Los espartanos contaban con una fuerza ligeramente superior en número. Se estima que Cleómbroto tenía a su mando a unos 10.000 plitas, de los cuales al menos 700 eran espartiatas de pura cepa, la élite de la élite, acompañados por 1.000 jinetes. Era un ejército disciplinado, experimentado y que nunca había sido derrotado en una batalla campal a gran escala. Frente a ellos, Epaminondas reunió a las fuerzas de la Liga Beocia. Contaba con unos 6.000 plitas, significativamente menos que su oponente, pero su caballería, con 1.500 jinetes, era superior en número y calidad a la espartana. En el campamento tebano reinaba la incertidumbre. Muchos de los líderes beocios, intimidados por la reputación y el número del ejército espartano, abogaban por no luchar, por refugiarse tras las murallas de Tebas y resistir un asedio. Pero Epaminondas, con una elocuencia apasionada, los convenció de que el destino de Tebas no se decidiría en una defensa pasiva, sino en un enfrentamiento audaz. La victoria, argumentó, no está en los números, sino en la estrategia y en el coraje. Su plan era arriesgado, revolucionario, y desafiaba todas las convenciones de la guerra hoplita. El rey espartano, Cleómbroto, dispuso a sus hombres de la forma tradicional, la que había garantizado la victoria a Esparta durante generaciones. La falange se desplegó en una línea uniforme de entre 8 y 12 hombres de profundidad. Como era costumbre, colocó a su fuerza de élite, los hoplitas espartiatas bajo su mando personal, en el ala derecha, el flanco de honor y el punto decisivo del ataque. El resto de la línea estaba compuesta por los contingentes de sus aliados de la Liga del Peloponeso. En cuanto a su caballería, Cleómbroto tomó una decisión extremadamente inusual. En lugar de situarla en los flancos para proteger a la infantería, la colocó al frente de toda la falange, una pantalla que, en teoría, debía desorganizar las primeras líneas enemigas. Pero fue la formación que decidió Epaminondas la que dejó perplejos a los observadores. En lugar de distribuir sus fuerzas de manera uniforme, Epaminondas concentró su poder de forma asimétrica. Posicionó su caballería superior también en el frente, con la orden explícita de cargar y destruir a la caballería espartana para despejar el campo para su infantería. Pero la innovación más radical estaba en la disposición de sus hoplitas. Rompiendo con la tradición sagrada de colocar a las mejores tropas en el ala derecha, Epaminondas situó a sus unidades más experimentadas y a su élite, el batallón sagrado, en el ala izquierda. Esto significaba que sus mejores hombres se enfrentarían cara a cara con la élite de Esparta, en un choque directo de campeones. Además, y aquí radicaba el golpe de genio, este flanco izquierdo no tenía la profundidad estándar. Epaminondas lo reforzó hasta alcanzar una profundidad masiva de 50 escudos, creando una columna de ataque densa y pesada, prácticamente impenetrable y con un poder de empuje irresistible. Mientras tanto, su centro y su ala derecha, compuestas por tropas menos fiables,
fueron deliberadamente debilitadas y escalonadas hacia atrás en una formación oblicua. Su misión no era ganar, sino simplemente aguantar y retrasar el avance del centro y el flanco izquierdo espartano el mayor tiempo posible. El plan de Epaminondas era, en esencia, rechazar la batalla en 2/3 del frente y buscar una victoria decisiva y aniquiladora en un único punto. Era todo o nada. El sol de Beocia se alzaba sobre la llanura, reflejándose en miles de escudos de bronce. Un silencio tenso se apoderó de ambos ejércitos. Entonces, sonaron las trompetas. La batalla dio comienzo con una carga atronadora de las caballerías. Los 1.500 jinetes tebanos y beocios, más numerosos y mejor entrenados, se estrellaron contra los 1.000 jinetes espartanos. El choque fue breve y brutal. La caballería espartana, compuesta en gran parte por ciudadanos de clase inferior y sin la misma experiencia que sus homólogos tebanos, fue completamente arrollada. Vencidos, los jinetes espartanos se dieron la vuelta y huyeron en desbandada, pero su retirada no fue limpia. Se precipitaron directamente hacia su propia línea de infantería, sembrando el caos y la confusión justo delante de la élite de Cleómbroto, desorganizando sus filas en el preciso momento en que se preparaban para el avance. Aprovechando el desconcierto, la infantería tebana avanzó. Pero no avanzaron en una línea perfecta. Lo hicieron en la formación escalonada que Epaminondas había diseñado. El poderoso flanco izquierdo, una masa humana de 50 hombres de profundidad, lideraba el avance a gran velocidad, mientras que el centro y el ala derecha lo seguían a distancia, ligeramente por detrás, como un ala de pájaro en pleno vuelo. En el alto mando espartano, la confusión dio paso a la alarma. Se dieron cuenta de la extraña y aterradora táctica de Epaminondas cuando ya era demasiado tarde. El martillo tebano estaba a punto de golpear. La lucha entre los hoplitas de élite espartanos y la columna de ataque tebana, con el batallón sagrado en su delanza, dio comienzo. El choque fue de una violencia inaudita. Los escudos chocaron con la fuerza de un trueno, y el sonido de las lanzas quebrándose y el bronce perforando la carne llenó el aire. Los espartanos, a pesar del desorden inicial, eran guerreros soberbios y ofrecieron una feroz resistencia. Lucharon con la disciplina y el coraje que se esperaba de ellos, causando muchas bajas a los tebanos en las primeras filas. Pero la física de la batalla estaba en su contra. Por cada hoplita espartano en la primera línea, había 50 tebanos empujando detrás. La superioridad numérica abrumadora en ese punto específico del campo de batalla pronto comenzó a ganar ventaja. La densa columna tebana no solo empujaba, sino que envolvía el flanco de la línea espartana. El enfrentamiento se convirtió en una auténtica carnicería. El polvo y el sudor se mezclaban con la sangre, creando un barro rojo y pegajoso bajo los pies de los combatientes. Fue en medio de este caos infernal cuando el rey espartano Cleómbroto, luchando valientemente en primera línea para inspirar a sus hombres, cayó gravemente herido. Sus guardaespaldas lograron rescatarlo con vida del fragor del combate, pero moriría poco después. La noticia de la caída del rey se extendió como la pólvora por las filas espartanas. Ver a su monarca, su líder divino, abatido, fue un golpe psicológico del que no pudieron recuperarse. El pánico, una emoción ajena a la psique espartana en el campo de batalla, comenzó a apoderarse de ellos. La línea espartana, que durante siglos se había enorgullecido de no retroceder jamás, comenzó a vacilar y a romperse. Los guerreros que habían sido entrenados desde la infancia para morir antes que huir, comenzaron a poner pies en polvorosa. En ese preciso instante, cuando la élite espartana se desmoronaba, Epaminondas dio la orden a su centro y flanco derecho de entrar en batalla. Al mismo tiempo, el victorioso flanco izquierdo, liderado por él mismo, no detuvo su avance, sino que comenzó a pivotar, flanqueando al resto del ejército espartano que aún no había entrado plenamente en combate. Atrapados entre el avance frontal del centro tebano y el martillo que ahora los golpeaba en su flanco desprotegido, los aliados de la Liga del Peloponeso, viendo a la élite espartana en plena retirada, no tuvieron estómago para continuar la lucha. Su resistencia se desvaneció y la retirada se convirtió en una desbandada general. Nada se podía hacer ya. La batalla tenía un claro e increíble vencedor. La llanura de Leuctra estaba cubierta de muertos y moribundos, la gran mayoría de ellos del bando lacedemonio. Más de 1000 hoplitas peloponesios yacían en el campo, y entre ellos más de 400 de los 700 espartiatas que habían comenzado la batalla. Era una catástrofe demográfica y militar de la que Esparta nunca se recuperaría. Epaminondas, en un gesto de magnanimidad y pragmatismo, no vio oportuno dar caza y masacrar a los supervivientes. Permitió que los espartanos recogieran a sus muertos bajo una tregua y volvieran, humillados, al Peloponeso. La noticia de esta victoria resonó por toda la Hélade como un terremoto.
El resto de los griegos apenas podía creerlo. Que el hegemón de Grecia, la invencible Esparta que había logrado vencer a Atenas en la larga y terrible guerra del Peloponeso, había sido vencido, aplastado, en una batalla campal por una pequeña polis hasta ahora considerada irrelevante. Pero los hechos eran innegables. Tebas no solo había vencido a Esparta, había destruido el mito de su invencibilidad y con él su hegemonía. En este punto, la rápida decadencia de Esparta dio comienzo, mientras que Tebas, la capital de Beocia, se convirtió de la noche a la mañana en la polis más respetada, temida e influyente de toda Grecia, iniciando un breve pero brillante periodo de dominio conocido como la hegemonía tebana. El genio de un solo hombre había reescrito el mapa del poder en el mundo antiguo.